Esta semana mensaje púlpito que Dios nos da con el tema Siervos de Salomón, Nehemías 7:57 a 70. Sigue recibiendo la respuesta con el libro de Nehemías desde el año pasado. Por medio de mensaje púlpito que todos nosotros ya recibimos respuesta para toda la semana y también recibimos toda la fuerza espiritual para una semana. Esa es la vida de cristianos. Primero recibimos palabra y vemos cómo Dios cumple la palabra. Los hijos de Dios no vivimos primero las cosas físicas y luego las espirituales, no es cierto. Somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, lo más importante para nuestras vidas es, primero, escuchamos la palabra. Esa es la manera de Dios. Dios siempre da la palabra, el pacto a sus hijos y muestra cómo cumple su palabra, porque Dios 100% cumple su palabra. Por eso en Biblia más de 7,000 promesas, el pacto de Dios se cumplió, está cumpliendo, va a cumplir. Depende como debido a de su palabra. Gracias a Dios, ya podemos vivir con la palabra. Antes ustedes, ¿cómo vivían? Nosotros vivíamos con nuestro estándar, era un éxito, dinero, conocimiento. Por eso no había verdadero paz y felicidad, había tanto confusión. Pero gracias a Dios ya sabemos de dónde venimos, a dónde vamos a ir. Yo soy seres espirituales, nosotros no somos como unos animales. Nuestra vida siempre tenemos que comunicar con Dios. En Biblia dice, Dios nos creó para alabar a Dios, glorificar a Dios, que no olvidamos nuestra identidad. Por eso, el culto es todo de nuestra vida. El culto no es una opción, no es una como hobby. El culto es todo para nuestras vidas. Yo creo que escuchando este mensaje, todas las personas ya conocen estas bendiciones. Yo he escuchado, yo pensé que mayoría de iglesias como dando mensaje por línea, las personas escuchando la palabra, pero me sorprende, algunas iglesias no hay culto, no hay sistema, aunque hay sistemas, pero muchos como miembros ya están débiles, su espíritu ya está cayendo, perdiendo su identidad, su autoridad, sus bendiciones. Me siento un poco triste, por eso yo oré para ellos, yo oré para todas las iglesias del mundo, porque la historia del mundo depende de la historia de la iglesia, depende de los trabajos de misioneros evangelistas. Entonces siempre tenemos que orar para ellos, para iglesias, para nuestras misiones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Nosotros creo que toda la gente tenía una situación difícil, ¿verdad? Pero algunos dicen, si tiene mucho dinero, no tendrá ningún problema. Pero ustedes, si han tenido algún gran problema en su vida, yo sí. Cuando tenemos este problema, no buscamos a dinero, no buscamos amigos, no buscamos nuestros padres. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos a Dios. Naturalmente nosotros buscamos a Dios. Por ejemplo, una bebé cuando tiene hambre no busca otras cosas, busca a su mamá. Entonces ya no hay ningún problema. Así es, nosotros naturalmente buscamos a Dios. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Primero dinero, primero su trabajo, primero las cosas mundiales. No piensa, no olvide a Dios. Esa es la estrategia de Dios, Satanás, ¿verdad? Así es, nosotros nunca olvidemos. Todos los problemas no es las cosas visibles, físicos. El verdadero problema fundamental es problemas espirituales.
Satanás existe, Satanás engaña a la gente. Si conocemos este secreto, nosotros ya ganemos. Porque nosotros ya sabemos la solución. ¿Qué solución? Solo Cristo, solo Evangelio. ¿Sí? Hoy vamos a ver aquí la Nehemia ya dando unas listas de todos los como siervos de como construir, como establecer la templo. Había, recuerdo la semana pasada, siervos del templo, sacerdotes, guardias, cantores. Esta semana, ¿por qué Dios permitió que ponga esta lista de siervos de Salomón? Usted sabe la ley de Salomón, hijo de ley de David. Ya sabe, esta época de ley de Salomón, Dios le da toda la sabiduría a esta ley y el país de Jerusalén estaba muy como rico, había muchos avanzados, desarrollados, otros reyes de otros países vino a Salomón para pedir unas como sabidurías, las cosas, como para que reciba unas como sabiduría de Dios. Pero también es muy triste. Desde la ley de Salomón ya historia de Israel ya empezó a como caerlos, porque ya sabe, Salomón, esta época, primero empezó con Evangelio, con el pacto de Dios, pero luego se perdió y aceptó todo tipo de ídolos, depende por medio de esposas de Salomón y recibió todos los ídolos de las religiones de sus esposas. Nosotros ya sabemos, este es peligroso espiritual, pero Salomón y este tiempo ya olvidó cómo tan peligrosos los ídolos, cómo tan peligroso perdiendo la palabra de Dios. Así este país ya se cayeron. Entonces, el siervo de Salomón, entonces su generación ya sabe todo esta situación como historia. Entonces, como creo que ellos ya recuperó verdadera bendición, ¿verdad? Y ya está dentro del linaje de pacto, ya está recibiendo respuesta en esta época de Nehemías, ¿verdad? Como primero reyes, como el país de Salomón se cayeron. Primero Reyes 11:4. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Dios así tan triste porque Salomón ya perdió el pacto. Entonces lo que tenemos que verlo esta semana, los siervos de Salomón, que ellos recuperaron también Dios, que quiere dar la mensaje por medio de esta historia, estas personas siervos de Salomón, recuperar lo que todo perdido, ¿verdad? Por eso siervos de Salomón ya está recuperando, por eso recuperar todo lo había perdido. Que ellos perdidos el verdadero evangelio. Primero lo que ellos perdió es evangelio. ¿Qué es evangelio? Ya sabe, Génesis 3:15. Primero evangelio. Dios iba a mandar a Cristo para aplastar la cabeza de Satanás. ¿Qué es evangelio? Cristo va a venir para abrir un camino para encontrar a Dios. También Dios nos dio el pacto. Va a liberar todos nuestros pecados, muertos, desastres. Este evangelio de Cristo que como ellos recuperó y nosotros también tenemos que recuperar. También que tenemos que recuperar el evangelio. Por ejemplo, Éxodo 3:18. El sacrificio. ¿Qué significa este sacrificio? Sacrificio significa
símbolo de sangre de Cristo. Por esta sangre nos podemos liberar toda la vida de esclavos. También que tenemos que recuperar Isaías 7:14. Antes de venir Jesús, 700 años antes ya profetizaba, iba a venir Cristo, ¿verdad? Y se llamará Emmanuel, un hijo, como un virgen dará luz, como se llamará Emmanuel, ¿verdad? Dios va a estar con nosotros por medio de solo Cristo Jesús. Así este evangelio tenemos que recuperar. Y también, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Las verdaderas bendiciones. ¿Qué bendición tenemos? Antes yo he preguntado a los cristianos, ¿usted sabe qué son sus bendiciones? Oh, puedo ir al cielo, puedo orar, ok, todo bien. Pero para disfrutar las bendiciones, nosotros tenemos que recordar claramente, correctamente, en base de la palabra. ¿Qué bendición tenemos? Como Juan 1:12, somos hijos de Dios. También que dice 1 Corintios 3:16, somos templo de Dios, Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es nuestra bendición. También qué bendición tenemos. Hebreos 1:14. Los ángeles siempre protegen, cuidan a sus hijos. Podemos orar. Entonces, como los ángeles, Dios manda ejército ángeles para proteger sus hijos. También qué bendición tenemos. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad, hollar serpientes, escorpiones, todas las fuerzas enemigos, nada os dañará. Ya bendición para usar autoridad para vencer a Satanás. Y también qué bendición tenemos, somos ciudadanía del cielo. Filipenses 3:20. Somos ciudadanía del cielo. No olvides, somos hijos de Dios. Nuestro Padre espiritual es Dios. Nosotros vamos a ir al cielo cuando morimos. También qué bendición tenemos, Hechos 1:8. Seremos testigos hasta fin de tierra. ¿Usted tiene algún talento? Será testigo de Cristo por hijo de Dios, ¿verdad? Tiene mucha salud. Todo usted será testigo. Testificar el poder de Cristo. Esa es la vida de cristianos. Entonces, también ellos, como lo que tenemos que recuperar. Primero evangelio, bendiciones, y también lo más importante es visión, ¿verdad? Visión y evangelismo. Después de época de Salomón, ¿por qué se cayeron? Porque ellos se perdieron sus visiones, ¿verdad? Nosotros, cristianos, no recordamos siempre esta misión de evangelismo. Nosotros otra vez enfocaré mi familia, enfocaré solo mi vida, mi trabajo. Así otra vez vamos a estar engañados, vamos a vivir como esclavos de estas cosas mundiales. Hijos de Dios, Dios nos llamó en esta época por un testigo para testificar este poder de evangelio al mundo. Por eso, ¿cómo nosotros oramos? Para 32 estados de México, 33 de países de Latinoamérica, como 237 países del mundo. Ese es nuestro ojo, siempre tenemos que verlo. Esta es la vida de cristianos. Esa es la vida de las personas del pacto. ¿Sí? Entonces, los siervos de Salomón, ellos ya recuperó sus visiones, ¿verdad? Hay muchos versículos también importantes como sobre misiones, ya sabe, Hechos 1:8, seremos testigos hasta fin de tierra. También Mateo 28:18-20, que dice, Dios nos dio toda la potestad del cielo de la tierra, y id a hacer discípulos a todas las naciones. También Marcos 16 como 15, que dice, predicad el evangelio en todo el mundo.
Dios siempre nos dijo a todo el mundo, a todas las naciones, hasta fin de tierra. Esa es la vida de cristianos. Ese es lo que siempre nosotros tenemos que orar para todos los países. Y así es, hoy mismo nosotros, nuestra vida es no solo para vivir bien mi vida, nuestra vida es para evangelizar al mundo. Amén. Entonces ya vimos qué es lo que tenemos que recuperar esta semana, también este año 2021, el Evangelio. Quiero compartir también 4 versículos importantes. ¿Por qué solo Evangelio? También evangelista Pablo en Biblia nos dio como Evangelio versículos importantes. Primero Corintios, ¿qué dice 2:2? Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado. No necesitamos hablar otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hablar? Solo Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo nos dio? ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Eso es lo que tenemos que compartir a la gente. También 1 Corintios 1:18, ¿qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, no creyentes, por ejemplo, mi familia también, como locura. Lo que usted va, como tú va a iglesia, hace mucho misión, es una locura. Pierda tiempo. Pero en Biblia, ¿qué dice? Es el poder de Dios. Nosotros ya sabemos. Solo poco oramos, poquito devoción para misión, leemos poco, meditamos, creemos. Dios nos da todo lo que necesita. Dios está con nosotros. Disfrutamos Emmanuel. No hay más bendición que estas cosas. Pablo, evangelista Pablo, lo conocía, ¿verdad? También, ¿qué dice? Romano 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al juicio primeramente y también al griego. No solo coreanos, no solo americanos, para mexicanos, para todos los latinoamericanos, solo creen. ¿Qué creen? A Jesús es el Mesías, Cristo. Cristo tiene todo poder, toda solución. Entonces nosotros podemos ver el poder de Dios. Algunos dicen, mi vida no se ve el poder. En México no se ve el poder de Dios. No es cierto. Mismo Dios está con nosotros. Lo que falta es que conocer el correcto evangelio y aplicar este evangelio en nuestra vida, ¿verdad? Por eso nosotros por medio de entrenamiento aprendimos cómo orar, cómo evangelizar. Entonces ya podemos ver verdaderamente poder de Dios. También evangelista Pedro, ¿qué dice? Hechos 4:12. Pedro tenía mucho miedo, era un pescador, no era una persona tan inteligente, pero Dios, como Jesús, escogió. Y aunque Pedro negaba a Jesús, ¿verdad? Cuando tenía miedo, pero ya Pedro vio cómo Jesús resucitó, ya mostró su poder, y así Pedro oré. Apliqué el poder de nombre de Jesucristo al campo, como Hechos 3, que dice, levántate a un cojo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Levántate, no tengo plata, oro, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así proclamó evangelio. ¿Usted puede proclamar esta oración a la gente? Si tiene verdadera fe, si tiene sus hijos, sus vecinos tienen problema mental, problema físico, si verdaderamente tiene fe, proclama en frente de esas personas, puede ver misma respuesta. ¿Me? Yo también tengo experiencia, pero mayoría de gente tiene tanto incredulidad, tiene miedos. Creo que no se puede. ¿Cómo con oración puede resolverlo? Ore. Nombre de Jesucristo, levántate. Amén.
tiene algún hábitos malos, tiene un tipo de adicción, ora. Nombre de Jesucristo, que salga como espíritu malos mi vida. Nombre de Jesucristo, que se sane mi enfermedad. ¿Verdad? Que levanta como desde todas las debilidades. Oran como Pedro. Por eso, ¿qué dice Hechos 4:12? Ya Pedro tiene fe porque tiene tanto evidencia en su vida. Si tenemos evidencias, ya podemos tener más seguridad. Por eso tenemos que analizarlo. Aquí que dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otros nombres. Así es, gracias a Dios, nosotros conocemos único nombre que puede resolver problema espiritual, único nombre que puede ganar contra Satanás, único nombre que puede salvar a la gente desde desastres, desde maldiciones, desde vida de esclavos. ¿Cómo somos bendecidos? Entonces, al contrario, ¿cómo Satanás quiere atacar su familia, sus vidas? Por eso todos los días en Biblia, ¿qué dice? Todos los días, cada momento, oran a Dios, ¿verdad? ¿Cómo oramos? Disfrutamos nuestra identidad, agradecemos este evangelio, lo que Dios nos dio, disfrutamos, oramos con como 7 bendiciones. Yo oro siempre. También oramos para misión, porque ese es el deseo de Dios. Entonces, ustedes van a ver este año verdadero respuesta en su vida. También los siervos de Salomón, ellos que recuperaron, ¿verdad? Ellos, entonces ya recuperó todas estas cosas, entonces ellos saben dónde lo más necesario en su vida. Por ejemplo, nosotros este año lo que tenemos que enfocar es esta palabra lugar, pasos, ¿verdad? ¿Dónde es el lugar bajo? Nadie puede hacer, nadie puede ir, nadie nadie quiere hacerlo. Esos lugares bajos, ¿verdad? Yo creo que aquí en México, Tijuana, mucha gente viene para misión, pero hay lugares bajos, ¿verdad? ¿Dónde hay lugares bajos? Donde no ha escuchado el verdadero evangelio, donde nunca encontrar a Dios por medio de este evangelio. Sí hay muchas buenas obras, muchas donaciones, pero no ha recibido verdadero evangelio. ¿Cómo sabemos? Cuando evangelizamos ya preguntamos, ¿ustedes dónde es Jesucristo? No contesta. ¿Dónde puede explicar quién es Jesús? No puede explicar. ¿Usted sabe qué significación Cristo? No contesta. Entonces, ellos no conocen el evangelio. Por eso la vida nunca cambia, sigue sufriendo. Por eso nosotros hay lugares espacios como una persona, sus lugares, tenemos que compartir este evangelio. Por ejemplo, en Biblia, Hechos, Pablo visto muchos lugares espacios donde hay muchas hechicerías. Capítulo 13, hay donde muchos ídolos, capítulo 16, capítulo 19, hay muchos magos, lugares pasos. Nadie quiere ir a esos lugares. Como diácono Felipe fue a Samaria, nadie quiere ir a lugares pasos, ¿verdad? Pero Dios nos manda como estos lugares pasos, ¿para qué? Proclamar el evangelio a los almas perdidos allá. Entonces, nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Como Mateo 28:18, tenemos, como Jesús tiene toda la potestad, cielo de la tierra. Pero ahora, ¿dónde es Jesús? Dentro de nosotros, por Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos esta potestad. No importa dónde estoy, no importa el tiempo, trasciende el tiempo, el lugar. Por eso, por ejemplo, yo oro para mis familias en Corea. Es muy lejos, ¿verdad? Pero no importa, el poder de Dios trasciende, no importa el tiempo, el lugar. Por eso nosotros disfrutamos.
Ahora mucha gente dice por COVID no podemos evangelizar, no podemos misión, pero las iglesias tienen evangelio, tienen discípulos, ahora abre más puertas de evangelismo. Hay más testigos, más evidencias. Yo creo que este año nuestra iglesia, nosotros también, que veamos más respuesta, cómo Dios abre las puertas en nuestras vidas. Por eso esta semana también pastor nos dijo, ya tenemos evangelio, tenemos contenido de evangelio, ya sabemos verdaderamente evangelio, entonces ya ahora enfoca lo que Dios me da mi misión, ¿verdad? Y concentra. Por ejemplo, para mí yo agarré estos como mensajes, porque el año pasado, de hecho, casi como en la casa, por ejemplo, dando mensaje, muchas clases, pero pensé que no hay mucho trabajo, pero el año pasado lo más como ocupado de mi vida, hasta que perder mi voz, había muchas clases. Pero a Dios 2021 me dijo este mensaje, ya enfoca lo más importante por este horario y concentra. Ok. Es importante ayudar a otras personas, muchos tipos de clases, pero a Dios quiere que enfoca, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo no fue a cualquier lugar, fui a lugares espacios, sinagogas, donde hay sinagogas, escuelas, universitarios, y así enfocaba personas. Cada persona tiene sus misiones. Por eso yo estoy orando para nuevas clases, para élites, para universitarios, para los como niños líderes. Otra vez estoy orando. Por eso misión 2, nosotros como oramos para lugares, espacios en cada nuestro horarios. Amén. También últimamente entonces lo que tenemos que checarlo, entonces como siervos de Salomón, ellos también tienen sus misiones. Entonces pregunta a Dios, orar, ¿qué es entonces mi misión? Como siervo Salomón, su misión es administradores. Por ejemplo, ¿qué es administraciones? Como organizar los sistemas, como preparar las calles, por ejemplo. Sí, es importante sacerdotes, cantores, guardas, siervos del templo, pero también necesita administradores, por ejemplo, checar las ofrendas, por ejemplo, como levantar los obreros, como hagan sistemas. Esos siervos de Salomón trabajaba porque Dios preparó ellos para esta época, desde la época de Salomón, cómo mantener los como trabajos dentro del templo. Entonces Dios ya está usando en esta época de Nehemías, porque aunque evaluamos muy bien y todo, pero no tenemos exactamente sistemas, administraciones, va a perder las bendiciones, perder las respuestas, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces lo que tenemos que hacerlo nosotros, que oramos, ¿qué es lo que puede hacer devoción para la iglesia? Por ejemplo, el libro de Hechos, primera iglesia primitivas, hay tantas personas, líderes, escribas, diáconos, líderes, tantas personas había en cada sus misiones, ¿verdad? Por eso esta semana lo que tenemos que enfocar, orarlo, entonces mi vida, ¿verdad? Mi vida es siempre conectado en la iglesia. Algunos dicen, yo no quiero iglesia porque no me gusta conocer las personas, estoy muy cansada, ¿sí? En la iglesia a veces algunas personas nos puede traer estrés o algunos no me caen bien, pero la manera de Dios es, siempre Dios levanta tabernáculos, templos, iglesias, ¿para qué? Dios da palabra a la iglesia por medio de los pastores. Así, ¿por qué? Dios
la palabra para hacer evangelizar juntos, levantar discípulos juntos, entrenamiento juntos, mandar misioneros juntos. Esa es la manera de Dios. Por eso siempre tenemos que recordar mi vida, estar dentro de la iglesia. Entonces ya entiende cómo agradecido en nuestra iglesia. Y también no solo en la iglesia, nuestros ojos siempre tenemos que ver evangelismo mundial. Ya sabe cuántos cuántos países del mundo dice, como 237 países. Entonces mi vida conectado con la iglesia. Nuestra iglesia siempre tiene que conectar hasta 237 países. Amén. Ok, entonces oramos que siempre disfrutamos el Evangelio. Disfrutamos de trono celestial. Trascende el todo el poder de Dios a cualquier lugar donde nosotros vamos. También que tenemos que disfrutar mi misión, ¿verdad? Y como siervo Salomón, y como si puede estar como un lugar, pasos, un lugar necesario, importante, para que Dios nos usa cumplir su pacto. Amén. De hecho, ayer encontré como una amiga, como ella también le gusta como aprender, cuando conocer el Evangelio, pues estoy orando con ella. Pero ella me preguntó, ¿usted sabe que por qué Dios permitió esta pandemia? Dios quiere castigar. Entonces Dios es muy miedo, Dios no es buen Dios. Me preguntó. No tenía mucho tiempo, no podía explicar todo, pero en la Biblia hay muchas partes, Dios ya profetizaba y también había varias veces pandemias históricamente, ¿verdad? Dios ama a todo el mundo. La verdad es Dios salvar a toda la gente. Pero la manera de Dios es para cumplir el pacto, el cumplir su palabra es un proceso. ¿Verdad? Por eso, lo que tenemos que recordarlo, Dios quiere salvar todas las almas. A veces para salvar un país puede matar a una persona también, porque es necesario para entregar el evangelio a este campo, por ejemplo. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra. En la Biblia hay todas las respuestas. En esta época 2021, Dios tiene un gran plan. ¿Verdad? No sé cuándo va a terminar esta pandemia, pero nosotros ya sabemos, Dios sigue trabajando, cumpliendo su pacto. Dios quiere bendecir a nosotros. ¿Verdad? También lo más importante es, somos evangelistas, hijos de Dios. Depende de nuestra oración, depende de nuestra misión. Dios va, como podemos ver, qué es el plan de Dios también sobre pandemias. Por ejemplo, Dios necesita más puede ser, Dios nos permite más este tiempo de pandemia para que preparar nuestra iglesia, por ejemplo, para evangelizar, ¿verdad? Para como discípulos, para líderes niños. Eso es lo que yo estoy como pensando, estoy orando, pero sí que tengo que recibir la palabra para ver el propósito de Dios, para ver la plan de Dios. Solo en la palabra hay respuesta. Ahora casi principio del año, como en Corea, no creyentes, que todos van unos buscan adivinadores o algunos, todas religiones como reúnen, buscan sus monjas para preguntar qué pasará este año. No tendrá ninguna maldición este año. Así la gente tiene miedo, quiere conocer su futuro. Pero nosotros, hijos de Dios, ¿qué hacemos? Recibimos palabra, ¿verdad? Ya hay toda la respuesta. Este año Dios nos dio ya palabra, ¿verdad? Y así cada semana recibimos mensaje púlpito que tengamos victoria esta semana, este año.
Amén.